Muy buenos días a todos quienes están conectados en sala. Queremos darles una cordial bienvenida a esta sesión número 5. Iniciamos hoy la asistencia tecnológica número 5 para el grupo 3. Queremos darle los saludos a todos los profesores de innovación pedagógica. Están también directivos y especialistas conectados a partir de este instante. Los saludos de parte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. Desde la DITE alcanzamos los saludos de nuestro director, el señor Alonso Tenorio Trigoso. De igual manera, queremos extender los saludos de parte de la coordinadora de escuelas digitales, Elena Morales Farías. El día de hoy iniciamos esta asistencia tecnológica a cargo del equipo de transformación digital que lo conforman Fernando García, Luis Uribe y quien les habla, David Calapuja. Hoy tendremos una sesión cerca de la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Estamos avanzando en este proceso con ustedes que son el grupo número 3, quienes ya tienen en proceso de implementación sus estrategias digitales, están desarrollando acciones. Para ello, ustedes ya han participado en los años anteriores, 2023 o 2024, y este año están haciendo el proceso de implementación de su estrategia digital a nivel de cada institución educativa. Si en sala se encuentra algún profesor de innovación que está ingresando por primera vez, le damos la bienvenida. Y también le indicamos que para quienes están iniciando este año con estas asistencias tecnológicas, o es la primera vez que están ingresando, tenemos el grupo 1. En el grupo 1 participan todas las personas o PIB que están iniciando el proceso de integración y aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, para ellos tenemos una temática diferente que los ayuda a poder iniciar actividades según lo contemplado en el marco de sus funciones, ¿no? De la 034. Y también según los lineamientos de incorporación de tecnologías digitales. Al final, en el bloque de preguntas y respuestas, vamos a compartir un enlace para que se puedan unir a un grupo de WhatsApp en el cual compartimos las presentaciones, los materiales y también las grabaciones de las sesiones anteriores. Indicarles que las sesiones, esta semana hemos iniciado el día lunes para el grupo número 1, el día de ayer estuvimos con el grupo número 2 y hoy estamos con el grupo número 3. De igual manera, estamos desarrollando estas acciones en doble horario, el primer turno que es en la mañana a partir de las 9 y en la tarde a partir de las 3 de la tarde. Queremos invitarles en este momento a que ustedes puedan registrar su asistencia. Ahí ya tenemos el enlace de registro de asistencia. Están conectados en este momento más de 40 participantes y les invitamos a que todos puedan registrar su asistencia. Es importante para los reportes e informes correspondientes que desarrollamos y también para que ustedes puedan, según el registro, formar parte de esta red de líderes tecnológicos en el cual tenemos una comunidad en Pereduca en donde compartimos información. De igual manera, tenemos un espacio de interacción para que ustedes tengan información adicional de lo que hemos trabajado en los años 2023, 2024, y de esta manera ustedes puedan tener acceso a esa información. Hacemos mención ahora cuál es el propósito para esta sesión y para ello vamos a ver, un momentito. Vamos a mencionar, el propósito es que podamos promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. Esta es una segunda parte, hemos visto la semana anterior acerca de estos aspectos y vamos a revisar algunos fundamentos para la transversalización de la competencia 28. Durante las sesiones hemos desarrollado distintas temáticas, pero también hemos recibido muchas consultas y es por eso que volvemos a reiterar en algunas temáticas como la competencia 28, cuáles son esos fundamentos que tenemos que considerar para este proceso de transversalización.
Luego vamos a ver el proceso de transversalización de la competencia 28 con ustedes y esperamos que podamos, luego de esta presentación, despejar muchas dudas, pero también invitarlos a que ustedes puedan seguir revisando documentos curriculares de planificación, orientaciones, entre otros. Hasta el momento, con ustedes han presentado sus objetivos estratégicos, tienen un plan de acción y ya están implementando acciones con sus docentes, es decir, acciones de acompañamiento, de orientación en los trabajos colegiados. Entonces, es necesario que ustedes también trasladen esta información a los profesores, indicándoles de que cuando planifican las competencias de su área curricular, también deben planificar la competencia transversal 28 y 29. Entonces, hemos revisado cuáles son estas capacidades que tiene la competencia 28, que nos indica el perfil de egreso, ¿no? Cuáles son los criterios a considerar, de qué manera vamos a evaluar. Estos aspectos deben ser de dominio de todos los profesores de innovación pedagógica, porque vamos a orientar justamente en el trabajo y coadyuvar para que ellos integren las tecnologías desde su planificación curricular hasta su implementación en las sesiones o experiencias de aprendizaje. Dicho esto, entonces, ustedes ya nos han socializado su plan de acción a través de un enlace que hemos compartido hace 2 sesiones atrás, en el cual nos han ustedes enviado archivos según el esquema que hemos propuesto. Aquí queremos hacer un recordatorio. Quienes todavía no lo han hecho, deberían reportarnos el plan de acción. Pero dentro de ellos hay unos planes que hemos revisado y nos han enviado a veces para poder revisarlos nosotros. Encontramos de que todavía no se está entendiendo cuáles son las funciones que debe realizar el profesor de innovación pedagógica. Dentro de un plan que hemos revisado, nos han colocado que él va a hacer capacitaciones en inteligencia artificial, que está bien la acción, pero ¿a qué responde este tipo de capacitación? Responde a un diagnóstico. Los profesores ya han desarrollado ese diagnóstico, ya tienen un dominio intermedio y ya pueden ahora interactuar con la inteligencia artificial. Cuando colocan, vamos a capacitar en el uso de aplicativos. No es solamente el uso de aplicativos, ¿no? Uno de los aspectos que está en sus funciones como PIB es orientar desde la planificación, ¿no? Para que ellos puedan integrar tecnologías. Entonces, esta orientación tiene que ver con una acción en el trabajo colegiado y en esta semana de gestión, que muchas instituciones, según el calendario, están en una semana de gestión donde van analizando sus planificaciones, van actualizando o incluso evalúan la modificación de sus planificaciones según cómo hayan desarrollado en este primer bimestre. Entonces, es una acción donde participa el PIB. Muchos nos han manifestado de que ya han puesto operativo, haciendo un mantenimiento preventivo a sus dispositivos. Está muy bien. Ahora tenemos que ir avanzando en desarrollar un catálogo de recursos digitales, poder desarrollar acciones de fortalecimiento según la necesidad que tengan los docentes de tu institución. De igual manera, tenemos que orientar para que todos los espacios educativos en la institución, aula de innovación pedagógica, bibliotecas u otros, donde haya tecnologías, puedan ser utilizados con propósitos pedagógicos. Entonces, es fundamental que ustedes puedan, en articulación con el director, desarrollar estas acciones. También hemos manifestado que su plan de acción, las actividades que tienen en el plan de acción, deben estar aquellas que involucran a toda la institución, deben estar registrados e incorporados en el plan anual de trabajo, es decir, en el PAT. Si en esta semana de gestión ustedes tienen alguna acción de fortalecimiento de un día o 4 horas o 5 horas, estas acciones deben estar en el PAT, ¿no? Como acciones de fortalecimiento, de tal manera que el director cuando convoca, ya la asistencia de los docentes es de manera obligatoria porque es una actividad planificada y están en una semana de gestión. Entonces, esperamos que puedan tener éxito en esas acciones y ante cualquier duda que tengan al respecto, estamos en este tipo de sesiones orientándolos. Nos gustaría al final
de los dos bloques, escuchar las propuestas que vienen haciendo o las consultas en función a las actividades que vamos teniendo. Pero muchos de los comentarios en el chat son solamente pedir necesidades, ¿no? Necesidades, que no hay equipos, que los mouse están malogrados, que no hay internet, que no hay y no hay y no hay. Si bien es cierto, es la realidad, pero tenemos que ser, como decía una colega, bastante proactivos. Nosotros tenemos que ser los protagonistas del desarrollo de las tecnologías en nuestras instituciones. Y hay grupos de WhatsApp que se están recién enterándose de estos procesos y los estamos invitando a formar parte de nuestras sesiones. Entonces, es importante ello. Ahora voy a invitar para ver este primer bloque. Queremos invitar a Fernando García para que pueda desarrollar este primer bloque, a quien le damos el espacio para su saludo y también el desarrollo de este primer bloque. Adelante, Fernando, con tus saludos. Ya vemos la presentación. Puedes Gracias, dar David. inicio a este bloque. Adelante. Gracias, David. Expresar el saludo a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión número 5 de las asistencias tecnológicas planificadas para este 2025. Ya bien, tú lo has mencionado, este es un grupo 3 que ya va avanzando con sus propuestas de estrategias digitales para movilizarlo en su institución educativa, de acuerdo a, de repente, algunas prácticas identificadas en el proyecto educativo institucional. Entonces es importante, algunos también han manifestado que todavía tienen problemas para incrustarlo en el PI, sin embargo, tienen su matriz con actividades y les ha permitido generar su plan anual de trabajo. Y eso está muy bien, con su plan de acción. Eso va muy bien de una otra manera. Recuerden que todas sus funciones van articuladas a la gestión escolar, a las dimensiones de la gestión escolar. Y así se los hemos explicado en reiteradas sesiones, no solamente en una, en reiteradas sesiones, en la cual hemos hecho esa vinculación, cómo las funciones 6 de las que están en la competencia 2 de la RBM 034 se alinean o articulan con la dimensión administrativa y por ende con el Comité de Gestiones Operativas, por ejemplo. Como las otras 3 funciones se alinean con la dimensión estratégica y otras funciones están alineadas con la dimensión pedagógica y por último, una de las funciones alineadas con la dimensión de bienestar escolar. 4 dimensiones ahí, son 5 compromisos de gestión que también le hemos explicado cuando se hace el análisis de cómo se formula un PI, de qué manera nosotros contribuimos a los compromisos de condiciones, a mejorarlos, para que de una u otra manera impacten en los compromisos de resultados. Y así lo hemos venido gestionando con ustedes. Bajo esa mirada, es necesario seguir profundizando o manejando información como la que le hemos venido recomendando. Tenemos que manejar mayor información sobre los lineamientos de incorporación de tecnologías, los lineamientos para la gestión escolar, los lineamientos para la diversificación curricular. Y también, ¿qué nos dice una de las etapas de estos lineamientos de la diversificación curricular, que lo hemos explicado en la sesión anterior? Y basado en ello, hemos profundizado más en la competencia 28 para mejor entendimiento. Y de eso es lo que vamos a continuar hablando el día de hoy, pero haciéndole la vinculación para entendimiento de cómo nos vamos alineando con los lineamientos para la diversificación curricular, que es clave. Conversábamos en una de las sesiones de que los lineamientos para la diversificación curricular nos da ciertas recomendaciones previas a la que le denominan una etapa de preparación. En realidad son recomendaciones previas que nos dice en estos lineamientos. Y uno de los aspectos que se considera previo a iniciar con las etapas es que todos debemos comprender lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Y a qué se refiere? Primero, comprendamos los aprendizajes que están descritos en el perfil de egreso. Y nosotros ya lo hemos revisado y hemos determinado que uno de los aprendizajes está vinculado a ese aprovechamiento responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, hemos identificado que hay un aprendizaje que involucra las tecnologías de la información y comunicación.
de manera responsable. Pero también nos sugiere aquí que debemos comprender y conocer muy bien las competencias. Entonces, al existir un aprendizaje en el perfil de egreso relacionado con las tecnologías, nuestra gran pregunta ha sido, ¿y cómo se moviliza este aprendizaje? Y se vincula con la competencia transversal 28. Se desenvuelven en los entornos virtuales generados por las tecnologías. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces ya tenemos la relación entre el aprendizaje del perfil de egreso y la competencia 28, que es transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque el estudiante tiene la oportunidad de fortalecerse y desarrollarse mediante diversas situaciones o retos que el docente del área curricular formula. Esto quiere decir del docente de aula en primaria, el docente por horas en secundaria, encargado de alguna competencia agrupada en área curricular, pues es el que reta, el formula y promueve esta transversalidad. También se ha mencionado. Pero no solo quedó ahí, sino que necesitamos todavía conocer más de qué trata esta competencia 28. ¿Cuál es su enfoque de la competencia 28? Y que lo hemos analizado, que tiene un modelo o se basa en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Pero uno de los cuestionamientos ha sido, pero si no tengo internet, ¿cómo quieren que movilice la competencia 28? Siempre ha sido uno de los cuestionamientos y que posiblemente este equipo o este grupo número 3 ya está interiorizando de mejor manera, de una u otra forma. Entonces, hemos explicado en qué consiste este enfoque, pero también hemos explicado qué son los entornos virtuales desde la perspectiva del currículo nacional. Y hemos dicho que son espacios, escenarios, objetos y que a la vez tiene ciertas características. Y luego hemos gestionado información referida a qué pretendemos lograr, cuáles son esos estándares de aprendizaje que se pretende alcanzar, cuáles son esos desempeños que nos van marcando el camino hacia el estándar, desempeños por grado, que nos marcan el camino si va cumpliendo o no el estándar establecido. Y hemos explicado a mayor detalle cada una de las capacidades, con su descripción, tal y cual como dice el currículo nacional, y hemos hecho una marcada diferencia por colores para poder identificarlo con facilidad. Entonces, miren, esa es la etapa de preparación y que ustedes van ya manejando información y estoy seguro de que vienen consultando otros documentos, comparándolos de repente con la información que tienen a nivel de la institución educativa para ir de repente haciendo un diagnóstico de qué tanto nuestros colegas también están entendiendo este aprendizaje descrito en el perfil de egreso, cómo interiorizan la competencia 28 y cómo la están entendiendo de una otra forma en su aplicación. Entonces, esto ya les va a dar lugar a que ustedes sigan explorando algunos aspectos base para poder luego fomentar este fortalecimiento de capacidades a nivel de nuestros colegas, porque una de nuestras funciones es justo asesorar, capacitar, orientar. Pero esta es la etapa de preparación. Y desde nuestras funciones, ¿cómo contribuimos a cada una de las etapas de organización, planificación e implementación a nivel de la institución educativa? Y también lo hemos mencionado. A nivel de institución educativa, también nuestras funciones nos permiten articular con cada uno de los comités de la gestión escolar. Hay un lineamiento de la gestión escolar, hay una norma técnica que es para la conformación de los comités donde establece sus funciones y sus prácticas a evidenciar. ¿Cuáles son esas prácticas? Y que también lo hemos vinculado en una de las sesiones. Por ejemplo, a nivel de la institución educativa, se organiza a través de comités para promover esas prácticas ligadas a los compromisos de condiciones, esas prácticas de gestión escolar articuladas a estos compromisos de condiciones. Y la idea es movilizar una serie de prácticas que luego nos lleven a resultados, a esos dos compromisos de resultados que también lo hemos visto: desarrollo integral de los aprendizajes, accesibilidad y permanencia en el sistema educativo peruano. Y entonces tenemos al Comité de Gestión
de condiciones operativas por un lado, cuya práctica es gestionar el mantenimiento del equipamiento e infraestructura a nivel de la institución educativa. Y que hemos dicho, y nosotros como profesores de innovación, cómo contribuimos a este comité. Por ejemplo, desde el momento que realizamos un diagnóstico del equipamiento tecnológico, brindamos propuesta para su sostenibilidad, recuperación o adquisición, ya tenemos brindándole un apoyo a este comité desde nuestra experticia de una u otra manera. Pero también se forma el comité de gestión pedagógica, cuya razón de ser es el núcleo a nivel de la institución educativa, ya que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde este comité tiene que asegurar esas buenas prácticas de gestión, fortalecer las capacidades de los docentes, pero también acompañarlos o monitorearlos. Entonces, mi función también va a encajar con este comité porque yo debo asesorar, capacitar, orientar a los docentes sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Y ese es nuestro cuestionamiento. Proceso pedagógico. Debo interiorizar mejor a qué se refieren esos procesos pedagógicos para poder brindar cada una de estas acciones descritas en la 034. Y por otro lado, tenemos al Comité de Gestión del Bienestar, que es la que busca esa buena convivencia, esa armonía que debe existir a nivel de la institución educativa y que posiblemente las tecnologías, si no se aprovechan de manera responsable, puede generar alguna situación negativa que afecte el estado socioemocional de todos los actores educativos. Por lo tanto, también ahí tengo una función que me dice que debo promover una cultura y ciudadanía digital. Entonces, en todos los actores educativos. Ya tenemos una vinculación en esta etapa de organización a nivel de la institución educativa y le hemos dicho, no podemos trabajar de manera aislada. Tenemos que articular nuestras actividades con los integrantes de los diversos comités, con el equipo directivo, para ir sensibilizándoles e informándoles de cómo desde nuestras funciones vamos a contribuir a generar oportunidades para ese desarrollo integral del aprendizaje descrito en el perfil de egreso. Pero viene la otra etapa, la de planificación. A nivel de la institución educativa, ¿cómo nos articulamos con esta etapa de planificación? ¿Qué tenemos que ver ahí? ¿Cuáles de mis funciones dice que yo tengo que intervenir en la planificación de la institución educativa? Y en realidad, la planificación es un trabajo de equipo, un trabajo colegiado. Todos los actores educativos tienen que participar y es liderada por el equipo directivo. Es diferente. En ninguna parte nos dice que el director es el único encargado o no, todos somos responsables de la planificación a nivel de la institución educativa. ¿Y eso qué involucra? ¿Qué involucra la planificación? Un aspecto que también hemos conversado con ustedes: interiorizar en qué consisten los instrumentos para la gestión escolar. Y en esta etapa de planificación, uno de los aspectos claves ha sido el proyecto educativo institucional, donde encontramos nuestros objetivos institucionales alineados a los compromisos de gestión y donde tenemos muchas injerencias en esos compromisos de gestión de condiciones. Y a partir de ello hemos identificado una matriz de prácticas, metas, y estas metas están anualizadas y nosotros hemos colocado ahí algunas de esas metas o propuestas a seguir hasta determinado periodo que tiene el PI, por ejemplo, al 2026, al 2027 o al 2028, ¿qué pretendemos lograr? Por lo tanto, esa propuesta va luego a materializarse en el plan de acción o plan de trabajo y tiene que implementarse, ¿no?, a nivel de la institución educativa año a año, logrando resultados. Por lo tanto, los dueños de la planificación de su plan de acción son ustedes. Ustedes deben gestionar actividades que realmente puedan ser alcanzables, y para ello es el diálogo constante con el equipo directivo y cada uno de los comités para poder establecer propuestas de actividades que se puedan medir y nos puedan dar resultados año a año. Por ejemplo, sería ilógico que para el año 2025 pretenda
fortalecer al 100% de docentes en un solo año, considerando de que me estoy colocando en un escenario que tengamos 15, 20, 30 docentes y que los pretenda fortalecer a todos en el uso de estrategias pedagógicas integrando tecnologías. O sea, posiblemente no calce porque, de acuerdo a mi diagnóstico, no todos tienen el mismo nivel de habilidades digitales. Entonces tengo que colocar actividades que realmente pueda evidenciar, nos pueda dar resultados y pueda ir generando un impacto de a pocos, ¿no? De a poco, año a año. Pero hay otro instrumento que lo mencionábamos en la sesión anterior y es otro instrumento clave que me va a permitir luego articular con mis colegas, con los docentes encargados de movilizar las competencias. Y de eso se trata, conocer un poco cuáles son esas características de nuestros estudiantes según nuestro ecosistema, cómo involucrarnos en ese análisis pedagógico de demandas y potencialidades pedagógicas que se tiene a nivel de la institución educativa para luego dar algunas propuestas que permitan movilizar o aprovechar las tecnologías según nuestras condiciones o características. Y de eso viene la articulación entre lo propuesto en el PI como ligado al compromiso 4 y cómo voy a movilizarlo desde la parte pedagógica. Y nos estamos refiriendo al proyecto curricular institucional y que también se dejó como especie de una tarea. Revisen su proyecto educativo institucional, revisen su proyecto curricular institucional y traten de identificar cómo se encuentra. En este caso, ustedes ya tienen esa revisión, han hecho ese análisis y han podido identificar posiblemente cómo se encuentra y que ahora nos corresponde manejar mayor información para una propuesta futura de algunos cambios o mejoras en el PCI de corresponder. Y entonces tenemos ya ese PCI. Y a partir de esto, se les brindó alguna orientación o ejemplo sobre cómo habíamos encontrado la formulación de una matriz de diagnóstico y caracterización de los aprendizajes a nivel de la institución educativa. Y este es un ejemplo de un PCI real donde evidenciamos problemas como tales, problemas, no lo enuncian como situaciones o contexto o características del contexto, sino como problemas. ¿Qué causan estos problemas? ¿Qué podría generar como efecto? Pero también alternativa, solución, que es un conjunto de ideas que plantean. ¿Y cuáles son esas necesidades de aprendizaje? Y aquí nos tendríamos que detener un poco y pensar, ¿y qué son esas necesidades de aprendizaje? ¿Cómo se relacionan con el currículo nacional? Porque esto es el PCI, y el PCI nos dice que es nuestra propuesta pedagógica que de una u otra forma tiene como base al Currículo Nacional de Educación Básica. Y entonces, esas necesidades de aprendizaje, ¿cómo se articulan con el currículo nacional? Tendríamos que darle una mirada de repente a mayor profundidad y detalle, y fue una de las cosas que conversamos en la sesión anterior. Pero también encontramos una matriz de problemas y propósitos de aprendizaje priorizados, propósitos de aprendizaje priorizados. En esa matriz deberíamos haber encontrado esos aprendizajes propuestos de acuerdo para dar respuesta o atender a esas demandas o preocupaciones que se tiene en el ámbito de la jurisdicción, pero también esos aprendizajes que puedan aprovechar esas oportunidades que el entorno nos brinda. Sin embargo, todavía no encontramos la matriz desarrollada. Lo que encontramos fue una matriz que nos lleva a una serie de preguntas para reflexionar y elaborarla. No la encontramos así. Posiblemente en su institución sí tienen esta matriz ya desarrollada y los invito a que revisen y analicen esta matriz de problemas y propósitos de aprendizaje. Pero la pregunta es, ¿qué dice el currículo sobre propósitos de aprendizaje? ¿Cómo entendemos qué son los propósitos de aprendizaje? ¿No? Entonces, el currículo también nos menciona que los propósitos de aprendizaje están constituidos por las competencias y capacidades. Así nos dice.
competencias, capacidades y estándares. Pero a mayor detalle nos muestra una gráfica donde nos dicen son las competencias, capacidades, estándares, desempeños y enfoque transversales. Nos da más detalle sobre cómo define o cómo identifica o podemos identificar un propósito de aprendizaje según el currículo nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de propósitos de aprendizaje en el proyecto curricular, se están refiriendo a esas competencias, capacidades, estándares, enfoques transversales, competencias transversales y los desempeños que nos van marcando el avance año a año para evidenciar si se cumple o no según el nivel de estándar establecido. Y esto ustedes lo pueden verificar, está en el currículo nacional, así está descrito de una u otra manera. Y a partir de esto, nosotros analizamos otros documentos, guías, que es para la planificación, mediación de los aprendizajes, y encontramos una propuesta de matriz que nos pareció interesante, que debe estar en el PCI y que también le hemos socializado con ustedes. Esa matriz se denomina matriz de identificación de demandas y oportunidades para contextualizar los propósitos de aprendizaje. Pero esta matriz se elabora a partir de un trabajo de equipo, de un trabajo colegiado, donde participamos todos los docentes y también el equipo directivo, que son los que lideran de una otra forma todo este proceso de la gestión estratégica a nivel de la institución educativa. Por lo tanto, nuestra línea pedagógica es esa estrategia que vamos a seguir y que pretendemos lograr para futuro, ¿no? o para el año. E hicimos un ejercicio, un ejemplo para mostrarles a ustedes. Ustedes pueden analizar su PCI si es que tienen alguna de esas matrices que hemos mostrado en las anteriores presentaciones y hacer el ejercicio. Posiblemente solos primero, de repente, si ya tienen a un equipo de docentes que vienen contribuyendo, hacer el ejercicio con sus colegas para ver cómo se van identificando algunas características según el contexto que aquí determinan y con qué propósitos de aprendizaje, y hemos dicho que los propósitos de aprendizaje son las competencias, capacidades, se relacionan con esta característica en la medida que pueden contribuir a minimizar esta situación o a fortalecer de ser necesario. Digo minimizar porque sí puede ser una demanda o una preocupación, pero también a fortalecer porque puede ser una oportunidad que el estudiante puede aprovechar a nivel de su entorno. En nuestro caso hicimos un ejercicio con alguna de las competencias y marcamos cómo estas competencias con sus capacidades pueden contribuir a mitigar este problema del inadecuado cuidado de la salud integral o de esta característica de este inadecuado cuidado de la salud integral. Pero no están todas las competencias y no se trata de colocarlas todas, porque estaríamos forzando. Se trata de hacer un análisis y entendimiento de qué trata la competencia, de qué tratan cada una de sus capacidades para poder proponer o realizar esta relación que nos pide en esta matriz. Por eso que es importante el entendimiento y bajo el dominio y experticia de cada docente que tiene a cargo área curricular, pues ellos conocen muy bien su competencia. Nosotros, para poder orientar, debemos conocer muy bien la competencia 28 y es lo que estamos brindando la información. ¿Qué cosa es la competencia 28? ¿Qué cosas son sus capacidades? ¿Qué dice el estándar? ¿Qué dice sus desempeños por grado? Para mejor entendimiento y poder contribuir también en esta propuesta. No somos los encargados de movilizar, somos los encargados de capacitar, fortalecer, orientar, asesorar. Por lo tanto, si yo no conozco cómo asesoro, cómo oriento, cómo capacito, tengo que conocer muy bien esta información sobre las competencias agrupadas en áreas curriculares. Ese es el dominio del docente, pero podemos dialogar, ¿no? Yo puedo preguntarle, ¿y cuál es el enfoque de la competencia? ¿Qué dicen las capacidades en su descripción? Contribuir a que posiblemente tenga un mejor entendimiento y manejo de la misma. De eso se trata en estos aspectos.
También le presentamos otro ejemplo referido al cuidado o la cultura ambiental. Hicimos el mismo ejercicio y que, repito, los invitamos a que ustedes inicien este proceso de ejercicio a nivel de la institución educativa, conversen, tienen colegas, aliados que ya están entendiendo posiblemente o movilizando algunos aspectos de la transversalidad de las tecnologías y que con ellos podrían hacer un ejercicio. De lo contrario, ir interiorizando nosotros para ver cómo nos va dando resultados y luego elevar un informe dando esta propuesta. Pero hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que hemos venido gestionando de una u otra manera. Pero ¿en qué consiste todavía la planificación de los aprendizajes incorporando o integrando esta transversalidad de las competencias 28? ¿En qué consiste? Todavía tenemos algunos detalles que tenemos que compartir con ustedes. Ahora vamos al otro lado. Hemos visto cómo articulamos con la gestión institucional, instrumentos de gestión, el PI, el PCI, pero ¿y cómo nos alineamos desde nuestras funciones con la planificación curricular a cargo del docente de área? ¿Cómo nos articulamos? También la diversificación curricular nos permitirá alinearnos de acuerdo a nuestras funciones, con esta planificación de los aprendizajes. De eso nos va a conversar Luis Uribe en este segundo bloque, donde pasamos ahora a la parte pedagógica propiamente. Aquí hemos visto la parte de gestión institucional y ahora vamos a ver la diversificación alineada al proceso pedagógico. Adelante, Luis Uribe, te dejo en uso del tiempo. Bien, muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos los participantes a esta sesión. Ya llevamos 69 conectados. Habría que recordarles que hay un enlace para el registro de asistencia aquí en el chat del Teams para que puedan colocar ahí su participación. Bien, como comentaba Fernando, en este primer bloque que ha mencionado, tiene que ver con esa parte de gestión. Habría que indicar que dentro del marco de la diversificación curricular se tiene que realizar la diversificación a nivel de institución educativa, que es lo que ha ido mencionando Fernando, y también hay una diversificación curricular dentro del contexto del aula, y que si bien es cierto, están diferenciados en esos dos niveles, en realidad los dos están interrelacionados de una u otra manera. Ya Fernando también ha comentado que dentro de la construcción del proyecto curricular institucional es en conjunto con toda la comunidad educativa, directivos, docentes. Ya el trabajo del aula, que es la otra parte o el otro nivel de diversificación curricular, está a cargo de los docentes, liderados por el equipo directivo. No es que el equipo directivo se desentienda de esta parte de la diversificación curricular. Tiene sus funciones enmarcadas también dentro del clasificador de cargos de la carrera público-magisterial, así como lo tienen los profesores de innovación, pero no es que se desentienda, porque dentro de sus funciones está justamente la de liderar todo este proceso de diversificación curricular. Ya a nivel de aula, dentro de ese marco de la diversificación curricular, también existen etapas. La etapa de preparación, que es común para todos los niveles de diversificación. La etapa de organización, donde el docente identifica cuáles son esos aliados con los cuales va a contar para poder hacer la planificación y también la implementación en el transcurso del año escolar. Y es ahí, de repente, en el caso de ustedes, las instituciones que cuentan con plaza PIP, el docente del aula o los docentes de áreas van a encontrar un aliado en el profesor de innovación pedagógica, puesto que les va a ayudar a poder hacer la integración de las tecnologías de la mejor manera. En algunas instituciones donde hay tecnología, no se cuenta con profesor de innovación pedagógica, pero es posible que encuentre algún aliado que conozca de repente más sobre la integración de las tecnologías. Un docente contratado que llega a una institución o un docente reasignado que llega a una institución donde hay tecnología
Y ahora, ¿con quién me apoyo, con quién me orienta? Y eso es un poco lo que involucra a la organización. Otro aspecto de la organización a nivel de la diversificación de aulas tiene que ver con cuántos docentes son del área. En algunas instituciones son turno mañana, turno tarde. En el caso de primaria, que son por grados, cuántas secciones son de grado. Que ya los docentes que son nombrados con mayor tiempo en la institución, tal vez puedan conocer mucho más rápido y se organizan con mayor prontitud, pero los que se van incorporando tienen que buscar, tienen que identificar esas características. Cuando pasamos ya a la etapa de planificación, que viene en alineación con lo que acaba de mencionar Fernando, en ese nivel de diversificación a nivel de institución educativa, donde la propuesta pedagógica recae en un instrumento de gestión escolar, que es el PCI. Este PCI no es un documento que se tenga que hacer por hacer, ¿no? Es un documento donde, si cabe, de acuerdo al diagnóstico que Fernando mencionaba, ese diagnóstico que se realiza para poder elaborar el proyecto educativo institucional, el PI, identifica de repente que hay situaciones que hay que mejorar, reforzar, y de acuerdo en alineación con lo que está en el currículo nacional, ¿qué es lo que se puede proponer? En el PCI es donde se establece que de repente algunas áreas, en el caso secundaria o en el caso de primaria, necesita tener más horas, y es por eso que existe la destinación del cuadro de horas, existe todo un marco normativo que permitiría que alguna área podría tener más horas de las establecidas como las horas básicas. Pues va a depender un poco de la intencionalidad. O también, de repente, lo que se puede hacer, de acuerdo a lo que está normado, es que se pueden crear talleres, pero que estos talleres tienen que tienen que ser evaluados. Entonces se tiene que crear la competencia y las capacidades para esos talleres. La adecuación curricular, entonces, es muy importante para la institución. Está alineado con esa propuesta pedagógica. Esta información que el PCI es la que toma el docente para luego, a nivel de diversificación de aula, conjuntamente con todos los docentes, hacen estos procesos o actividades establecidos en el documento normativo. Determinar las características y necesidades de los intereses de los estudiantes de acuerdo a su entorno educativo. Acá harán justamente el análisis del PCI y cómo se construyó el PCI en función de esas demandas locales, regionales, oportunidades, o de repente también a nivel de institución educativa. Se hará entonces un análisis de esa matriz que Fernando estaba mencionando. Recuerden que esto ya es a nivel de aula, a nivel de grupo de docentes, que es por grado en caso de primaria, y en el caso de secundaria por áreas curriculares, pero además de áreas curriculares también son por grados, ¿no? En el caso de secundaria, los profesores, dependiendo de la institución, hay docentes, por ejemplo, el profesor de comunicación, que asume todo primer y segundo grado de secundaria, y hay otro docente que asume todo tercero o cuarto, ¿no? O un grupo de docentes. Entonces, la forma de cómo se organizan es la etapa previa. A partir de este análisis que se hace del PCI, volvemos a insistir en este aspecto, que debe ser una construcción de toda la comunidad y no solamente la puede liderar el equipo directivo o un comité, pero se construye con toda la comunidad educativa, docentes, auxiliares. Es la propuesta pedagógica de la institución, alineada a lo que se pretende en el PI. Entonces se hace un análisis de cómo se ha construido, qué es lo que pretende, y a partir de ahí hacer la definición de las estrategias metodológicas para la atención a la respuesta y la corrección de los estudiantes, ¿no? Cada grupo de estudiantes tiene sus propias particularidades. Entonces se hace el diseño de estas situaciones que van a estar de acuerdo al contexto. Es ahí donde comienza entonces la planificación denominada curricular. Ese plan que comienza con un bosquejo general y que luego llega a hacer algo más preciso como las sesiones de aprendizaje. Entonces, todo el constructo de la planificación tiene como producto las situaciones significativas, pero de acuerdo al contexto y a ese análisis que se va realizando de los instrumentos de gestión, pero también de lo que tiene el contexto y la caracterización de los estudiantes. Y es ahí, dentro de ese contexto o dentro de esa contextualización, es que están las tecnologías.
Si bien es cierto, hay una propuesta pedagógica, pero las tecnologías también hacen la mediación. Pues todas esas características son las que se analizan al momento de hacer la planificación. Pues las tecnologías no es solamente la parte final donde en una sesión agarro una tecnología o involucro una tecnología y ya está. No, forma parte de esa planificación, como ustedes muy bien lo han ido realizando desde el año pasado que hicieron esta identificación de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que tiene la institución en relación a las tecnologías. Entonces, ¿y cómo se hace entonces esta planificación a nivel de aula de acuerdo a los lineamientos de la diversificación curricular? Mencionábamos que se tiene que hacer un análisis del PCI. Fernando había mostrado en diapositivas anteriores cómo debería hacerse el análisis para construir la matriz en el PCI. Tomando como referencia esa matriz, entonces ahora, a nivel de equipo docente, o docente por grado, pues va a depender un poco si son varios docentes o un solo docente por grado o por área curricular en caso secundaria, harán ese análisis tomando como referencia esa característica del contexto sociocultural que se identificó en la matriz que mostraba Fernando. Acá hemos puesto un ejemplo donde se ha tomado como referencia esa característica del contexto sociocultural de acuerdo a la inadecuado uso, el inadecuado cuidado de la salud integral, que es muy posiblemente una preocupación a nivel local o a nivel regional. Entonces, aquí hacemos un paréntesis, pero ¿de dónde salió esto? Muy posiblemente de algún diagnóstico que ha hecho la institución o de repente un diagnóstico que se ha hecho a nivel local o regional. Se ha tomado esas características socioculturales. Porque a partir de ahí vamos vinculando entonces cuáles son esas competencias que podrían ir aportando en relación a esta preocupación que se tiene a nivel local regional y que luego van a formar parte de una situación significativa. Entonces, aquí se ha identificado ya de un equipo, el ejemplo que está aquí es de un equipo muy concreto de docentes, que es el equipo de educación física, donde aquí se ha puesto como referencia la competencia asume una vida saludable, está relacionada con esta característica sociocultural que viene a ser una preocupación del contexto local o regional. Pero educación física tiene más competencias, cierto, hay más competencias, pero la que se identificó y la que está relacionada con esta preocupación es esta competencia. Ya luego el equipo docente de educación física, en su planificación, ubicará todas las competencias que tiene del área curricular, pero esta es la que está vinculado y es esta competencia de alguna manera que irá entonces aportando para poder darle algún tipo de solución o de repente alguna característica que disminuya esta problemática o esta preocupación que se tiene a nivel local regional. El trabajo del equipo docente va a partir de la cuarta columna. Esta cuarta columna es para poder identificar oportunidades de contextualización en cuanto a conocimientos, estrategias, recursos que los estudiantes van a requerir para poder desarrollar la competencia. Recordemos que los estudiantes son los que desarrollan la competencia. El docente lo que hace es proponer actividades para que el estudiante, a través de sus capacidades, desarrolle una determinada competencia. En alineación, entonces, para esta preocupación regional, ¿cuáles serán esos conocimientos, estrategias, recursos que necesitará para poder aportar desde su competencia a esta preocupación regional los estudiantes? Entonces aquí se ha puesto un ejemplo de algunos conocimientos y algunas estrategias que esto lo va a identificar el equipo docente en su conjunto. Pero adicionalmente, las competencias dentro de la propuesta de marco del currículo nacional no actúan solas. Recordemos que Fernando hacía referencia que antes de estas etapas, o la primera etapa en todo caso de la diversificación, tiene que ver con el poder entender el currículo nacional. Y dentro del enfoque del currículo tiene que articularse todas las competencias, si bien es cierto, algunas competencias se las puede agrupar por áreas curriculares, todas en su conjunto deben permitir lograr un perfil de egreso del estudiante. Así que todas están interrelacionadas unas a otras. Esto quiere decir que esta competencia de educación física es posible que se relacione con otras competencias de otras áreas curriculares, incluyendo
las competencias transversales, que son las que van a ir acompañando a estas competencias. De acuerdo a esta característica del equipo docente, entonces en la última columna, que sería la quinta que está aquí, identifica con qué otras competencias se puede ir relacionando. No es que vaya a desarrollar las otras competencias, sino con cuáles se va relacionando. Y es posible que se articule también con los docentes encargados de esas otras competencias y cómo va aportando. De tal modo que cuando realizan las sesiones significativas, el profesor de educación física va a hacer referencia a que hay capacidades de las otras competencias que también están involucradas con la competencia, en este caso del ejemplo, asume una vida saludable. Y como esto es un constructo del equipo docente, desde aquí va identificando, en esa última columna, que la competencia transversal, la 29, es la que sí debería estar porque gestiona tu aprendizaje de manera autónoma, y no tanto la competencia transversal 28, alineada a esta competencia de acuerdo a esta preocupación local regional. Pero luego en otras actividades y en algunas unidades posiblemente identifique que la competencia 28 sí va a estar presente, pero específicamente en este aspecto que se ha analizado del PCI, posiblemente no. Recuerden que este es un constructo de los docentes. Es aquí donde el profesor de innovación podría entonces hacer algún asesoramiento y decir, bueno, sí, aquí podría ser acotada la competencia 28 transversalmente, o tal vez no sea oportuno, tal vez en otras competencias del área curricular. Este es otro ejemplo. Este ya es una competencia del área de ciencia y tecnología, la competencia 21, que explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, diversidad y tierra y universo. Esta competencia también está relacionada con esta preocupación de un adecuado cuidado de la salud integral, y al igual que educación física, identificado en la cuarta columna cuáles serían esos conocimientos, estrategias o recursos que necesitaría, y en la última columna identificar cuáles son esas otras competencias con las cuales estaría vinculado o relacionado y cuáles son las competencias transversales, enfoques que también estarían relacionados con esta competencia para esta preocupación, para esta característica en concreto del entorno sociocultural. Aquí las tecnologías van a aportar a esta explicación del mundo físico en relación del inadecuado cuidado de la salud integral. Por eso que aquí el equipo docente de ciencia y tecnología ha considerado que la competencia transversal para esta competencia debe acompañarla. Recuerden que una vez más las competencias transversales van acompañando a las otras competencias para el propósito de aprendizaje, que es un poco lo que vamos a revisar posteriormente. Este es un trabajo previo dentro de esa planificación que se tiene a nivel de aula, que es analizar el PCI. Es una matriz que deben construir el equipo docente. Ahora, es posible que ya esta matriz esté constituida de años anteriores. Lo que se hace es revisar, porque la propuesta pedagógica no es que todos los años cambie. Puede mantenerse de repente por un buen tiempo. Entonces, el análisis ya se ha realizado. Acá, lo adecuado es poder revisar todos los años, analizar si es que hay alguna característica que ha cambiado o variado. Haciendo un paréntesis, recordemos que el PI tiene metas hacia una temporalización, lo comentaba Fernando, y cada año se va revisando si se cumplieron esas metas. Recuerden que el PI tiene una matriz donde se ponen indicadores, metas, y estas metas son anualizadas. Entonces, cada año se revisa si se logró o no esta meta. Puede ser que se haya sobrepasado la meta establecida para ese año, porque Fernando mencionaba, ¿no? Para capacitación de docentes en tecnología, de repente la meta era un 10% para este año, pero se hizo más de repente, se logró un 15% por algún motivo. Entonces, ¿qué hacemos para el siguiente año? ¿Podemos actualizar entonces de repente esas metas para el siguiente año? ¿O de repente podemos cambiar la estrategia en función de alguna característica? Podría ser. Puede suceder muchas situaciones, por eso es que todos los años debe analizarse, más que actualizarse, tal vez analizarse el PCI, porque la propuesta pedagógica podría cambiar o no dependiendo del contexto. Analizamos. Una vez que analizamos el PCI bajo estas matrices, entonces ya podemos empezar a hacer nuestra planificación.
Esta planificación que tiene 3 momentos, el primer momento, o 3 momentos, o tres partes, que esto está justo dentro del marco del currículo nacional, los encontramos en las planificaciones por nivel. Un primer momento es poder identificar qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. Cuando empezamos a hacer ya la planificación, los docentes, al momento de planificar, todos los docentes, se preguntan qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. A partir de esta pregunta, como primer paso, entonces deberían todos los docentes determinar el propósito de aprendizaje con base en necesidades identificadas. A partir de este contexto, un momento por favor. Ya recordemos que ya Fernando mencionaba qué cosa era un propósito de aprendizaje. Este propósito de aprendizaje que involucra las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños y los enfoques transversales. O sea, al momento de hacer esta planificación, el docente tiene que identificar todos esos elementos para poder decir, ¿qué necesitamos que el estudiante aprenda de acuerdo al ciclo, al nivel, al ciclo y al grado que corresponda al que me han asignado como docente? Entonces, esas capacidades de la competencia y del área transversal, de las competencias por áreas y también de las transversales, son las que tiene que identificar. Ya en la sesión anterior, la semana pasada, hacíamos un recuento de cuál es el estándar de la competencia 28 que se debe tener en cuenta al momento de hacer la planificación, que ahora lo vamos justamente a poder visualizar un poco más de cerca. Pero algo que también debería tener en cuenta al momento de hacer el propósito de aprendizaje dentro del contexto de planificación es la pertinencia del uso de la herramienta y recursos digitales de acuerdo al ciclo y grado, y que justamente esto tiene que ver con los estándares. El estándar determina qué es lo que debe alcanzar el estudiante al finalizar un ciclo o nivel, de acuerdo al estándar, y que utiliza ciertas características. Significa entonces que de acuerdo a lo que tiene la institución educativa, debería también hacer pertinente en qué momento va a hacer uso de tecnologías para cumplir con ese desempeño. Recordemos que en primaria, el docente de aula moviliza todas las competencias para primaria, incluyendo las transversales. Tiene que identificar entonces cómo va a movilizar las tecnologías en todas las competencias. Es una labor un poco más, es un trabajo un poco más laborioso. En el caso de secundaria, el docente por área, matemática, comunicación, identifica sus competencias, pero también las transversales y en qué momento va a ir acompañando la transversal a estas otras competencias de acuerdo a esta estandarización, a esta diversificación y este análisis que se ha hecho del PCI. Aquí hemos puesto un paréntesis porque es importante que para que el profesor o el docente de aula haga esta planificación, deba tener en cuenta con qué recursos cuenta la institución educativa. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Puede que la institución tenga internet o puede que no tenga internet. Entonces, si el docente sabe que en esta institución no hay internet, entonces hará sesiones significativas que no incluyan internet. Porque si tiene internet podría incluir, pero de repente tiene internet con baja velocidad que no va a poder aportar demasiado. Entonces, todas esas características que ya ustedes conocen como catálogo de recursos digitales contextualizado, lo debe tener el docente de aula al momento de hacer la planificación. Importante esta información para el docente de aula. En esta primera etapa, el docente debe formular el propósito de aprendizaje. Volvemos a comentar el propósito de aprendizaje de acuerdo al currículo, con las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños y los enfoques transversales que deben ubicarse para hacer la planificación. Entonces, cuando hace la programación, lo que llaman la programación anual, muchas instituciones, ¿no? El docente hace su programación anual, mencionan, ¿no? Que es la planificación a largo plazo, ¿no? Durante el año académico. Entonces, tienen que definir el propósito de aprendizaje de acuerdo al nivel esperado. Aquí hemos puesto un ejemplo del área de ciencia y tecnología, donde pone sus competencias. Hemos puesto una para hacer como referencia, porque debe poner todas sus competencias, ¿no? Es decir, debe colocar
todas las competencias con sus capacidades y con el estándar del nivel de acuerdo al ciclo. Aquí hemos puesto el estándar del ciclo número 7, de acuerdo al ejemplo que está aquí. Cada docente identificará entonces sus competencias, capacidades y el estándar. Como un trabajo adicional, lo que se ha hecho es identificar las capacidades dentro del estándar. Ya en la sesión anterior habíamos comentado también que ese es un trabajo que tienen que hacer los docentes y en el caso de ustedes, profesor de innovación, identificar cuáles son esas capacidades que están involucradas dentro del estándar para que puedan orientar a los docentes de aula en cómo luego hacer la situación significativa, ¿no? Y toda la experiencia de aprendizaje que pueda recurrir, pero que parte de aquí. Pues en esta tabla, en esta matriz, está el propósito de aprendizaje. ¿Y cómo sabemos que este propósito de aprendizaje? Está la competencia, las capacidades, el estándar. No está aquí el desempeño por espacio, pero se podría colocar también el desempeño por grado que involucra a este ciclo número 7. De repente es el tercero, cuarto, quinto, secundario. Entonces habrá que poner el desempeño del grado también para ser mucho más preciso en esta información. Están las competencias del área y están las competencias transversales. Aquí le hemos resaltado de fondo amarillo porque está la competencia 28 con sus capacidades y con el estándar de acuerdo al ciclo también. Y nuevamente, aquí podríamos agregar una columna del desempeño de acuerdo al grado, de acuerdo al grado del ciclo que se está relacionando. Pero también decía el currículo que también son los enfoques transversales. En la parte inferior están los enfoques transversales que van a ser utilizados de acuerdo a esta área curricular. Es aquí donde se identifica qué enfoques son los que se van a utilizar. Pueden utilizar todos los enfoques, si así lo cree conveniente el equipo docente, o pueden identificar cuál de los enfoques. Son 7 enfoques en el currículo. Para este año, y de acuerdo al análisis que se ha hecho en el PCI, qué enfoques son los que se deberían trabajar para este año, ¿no? Para la programación anual. Entonces, ese es lo primero que hace todo docente, la identificación del propósito de aprendizaje de acuerdo al nivel esperado, o sea, de acuerdo al estándar. Pero desde aquí, de esta primera parte de la programación anual, debe aparecer la competencia 28. Aquí nosotros le hemos puesto de fondo amarillo, miren, ahí está la competencia, sus capacidades y está el estándar de acuerdo al ciclo. Una vez más, aquí no hemos colocado la columna de desempeños, pero debería ir de desempeños de acuerdo al grado que elija el docente. ¿No? Lo hemos dejado de esta manera, dice, esto se puede complementar. Una vez que se establece el propósito de aprendizaje, entonces ahora el siguiente paso que hace el equipo docente es ver, bien, esto es lo que debe lograr mi estudiante durante el año. A este estándar debería llegar. Mis alumnos deben llegar a este estándar. ¿Cómo ahora segmento estas metas? Porque esto es como una meta. El estándar es qué tanto debemos llegar y el desempeño de acuerdo al grado. Lo que a continuación debe ser el equipo docente es organizar este propósito de aprendizaje. Y esta organización, como bien conocen, se hace a través de periodos y unidades. En cada periodo puede haber una cierta cantidad de unidades. Se puede organizar trimestralmente, hablando de periodos, o bimestralmente, que es lo más común. Digamos que es lo que sucede en la mayoría de instituciones, ¿no? Por bimestre o por trimestre, en el caso de primaria muchas veces. Y en cada periodo puede haber una cierta cantidad de unidades, 1, 2, 3, pues va a depender un poco de la organización que haga el equipo docente y de la institución como tal. Por cada unidad que se establezca dentro de esta organización del año, se debe plantear una situación relacionada al contexto, ¿no? Una situación significativa que va a permitir justamente tomar elementos del PCI que se había considerado para colocarlas aquí, ¿no? O sea, el análisis del PCI no es algo que quede al aire, sino que esas situaciones de contexto que se han encontrado deberían reflejarse entonces dentro de la organización del propósito de unidades. Por eso es que aquí hemos colocado como uno de las primeras unidades tiene que ver con el inadecuado cuidado de la salud integral, ¿no? La segunda unidad se verá la escasa práctica de la cultura ambiental y así. Esto tiene que ver con lo que está en el PCI, también con otras situaciones enmarcadas dentro del PI de acuerdo a lo que está establecido en sus objetivos institucionales.
Luego se pone un posible título por cada unidad. Aquí hemos puesto solamente un ejemplo para la primera unidad. Y luego debe haber una temporalización, ¿no? De cuándo a cuándo es las unidades, por semanas. Eso tiene que ver con un tema de calendarización. Pero ¿qué es lo que se va a movilizar en cada una de las unidades? Es lo que luego se debe colocar. En la unidad 1, ¿qué es lo que se va a desarrollar por cada área en el área curricular? Este es el ejemplo del área de ciencia y tecnología, que tiene 3 competencias. El equipo docente identificará en qué momento se desarrollará una competencia por unidades. Puede que una competencia se desarrolle en varias unidades dentro del periodo o solamente de repente una unidad. Lo que sí habría que tener en cuenta es que por cada periodo se deben desarrollar todas las competencias del área curricular. Según el ejemplo que tenemos aquí, la competencia 20 se va a desarrollar en la unidad 2, la competencia 21 en la unidad 1, la competencia 22 en la unidad 2. Como verán, en la unidad 2 van a desarrollarse 2 competencias. Tal vez porque la unidad 2 tenga más tiempo que la unidad 1. Podría ser. Esto tiene que justamente planificar. Pero junto con esas competencias del área curricular, ya se había identificado que la competencia transversal 28 también va a ir acompañando a esta área curricular, como debería suceder en todas las áreas curriculares. Ahora, no siempre va a acompañarla en todo momento. Y aquí viene la pertinencia del uso de las tecnologías. No siempre se va a trabajar. Hay aspectos, por ejemplo, de ciencia y tecnología que tienen que trabajarla en algunos colegios, que tienen laboratorios y que tienen que hacer uso de los tubos de ensayo, de microscopios, y que no necesariamente tienen que hacer uso de tecnología como tal. Y ahí es donde el equipo docente orientado por el Foro de Innovación va a ir viendo la pertinencia de en qué momento, de acuerdo a esta planificación, va a hacer uso de las tecnologías. De acuerdo al ejemplo, la competencia 28 entonces acompañará a la unidad 1 junto a la competencia 21. O sea, las dos competencias, la competencia 21 relacionada con ciencia y tecnología, a ir acompañada de la competencia 28 en la mediación de los aprendizajes. Y luego, de ahí no se verá, en el caso de esta área, hasta la unidad 4 y luego a la unidad 6, pero que esto es un ejemplo. Puede darse el caso que en contexto de la institución educativa a la cual ustedes pertenecen, la competencia 28 se va a promover en todas las unidades. Podría ser. Pero va a depender de la cantidad de tecnologías. Recuerden que había un catálogo de recursos donde el docente identifica la pertinencia, pero recuerden que el docente en asesoría con ustedes identifica esta pertinencia. ¿Dónde es más pertinente? Puede que, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, acompañe en todo momento y sería, digamos, lo ideal, pero no tenemos de repente toda la cantidad. Así que esa es un poco la mediación que tienen que hacer ustedes ahí al momento de hacer la planificación. La otra competencia transversal, que es la 29, dado que no necesita uso de recursos tecnológicos, está presente en todas las unidades porque se tiene que ir haciendo la evidencia de la autonomía que tiene el estudiante en relación a sus aprendizajes. Y también los enfoques transversales, como habíamos mencionado en el propósito de aprendizaje. Están entonces las competencias, están aquí por un tema de espacio, no hemos puesto las capacidades, pero cada competencia tiene sus capacidades. Están los enfoques transversales, que también se tiene que identificar en qué momento o en qué unidad se van a desarrollar cuáles enfoques, de acuerdo a los que están elegidos previamente. Y cuáles son esas unidades en las cuales podrían estar relacionadas con otras competencias de acuerdo a lo que se va a implementar. Recuerden que había una matriz previa a esta planificación donde se ha identificado que ciertas competencias podían estar relacionadas con otras competencias del currículum. Y nuevamente, no es que la vaya a desarrollar el docente, sino que están articuladas y posiblemente comentarán con el docente a cargo de esas competencias cómo podría vincularse los temas en algún momento. Esto caería genial si se trabaja con proyectos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O proyectos basados en casos que involucraría de repente varias competencias, no necesariamente del área. Pero eso ya es un trabajo un poco más, con mayor precisión en algunos casos. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es un análisis del PCI,
ese análisis que es lo que comentaba Fernando de cómo se construye. El equipo docente hace un análisis y hace la identificación del propósito de aprendizaje, y luego este propósito de aprendizaje se tiene que organizar a través de periodos y unidades, identificando en qué momento las tecnologías van a intervenir, que es lo que hemos resaltado acá de color amarillo, que es la competencia 28. Una vez que ya se tiene esta organización, entonces pasamos a un segundo momento de la planificación. Y aquí habría que preguntar, el equipo docente se pregunta entonces, bien, ya me organicé, pero ahora, ¿cómo voy a evidenciar lo que va logrando los estudiantes? Hay un estándar, hay un desempeño, pero ahora, ¿cómo entonces voy a evidenciar que está realmente desempeñándose para lograr este estándar que se ha establecido por cada una de las competencias? Para esto, entonces, habrá que establecer los criterios para recoger esas evidencias de aprendizaje sobre el progreso. De acuerdo a la diversificación curricular, tenemos el currículo tiene sus estándares, bueno, sus competencias, sus estándares y sus desempeños por cada grado. Y entonces la propuesta a partir de esa contextualización involucra tomar el contexto de lo local, regional, de lo institucional, para luego hacer esa contextualización, adaptación y adecuación en algunos casos. Pero ahora, ¿cómo evidencio que lo que se ha propuesto esté logrando el desempeño para el logro del estándar? Pues aquí se formulan entonces los criterios. Estos criterios que van a permitir recoger evidencias de aprendizaje de acuerdo al progreso. Aquí hay que tener nuevamente en cuenta entonces los estándares y desempeños de tanto de las competencias, pero también de las competencias transversales, la 28 y la 29. Y aquí hemos puesto un paréntesis, una viñeta, para poder recordar que cuando se formulen los criterios, habría que tener en cuenta que debería haber múltiples opciones, de acuerdo al contexto al catálogo de recursos digitales contextualizados en la institución educativa, para que puedan presentar y viabilizar esta evidencia de aprendizaje. ¿Por qué lo comentamos? Pues que eso lo vamos a ver un poquito dentro de un ratito. ¿Por qué lo comentamos? Porque a veces el docente se encasilla en una sola herramienta, pero el estudiante puede conocer otras herramientas que estén disponibles en la institución educativa. El día de ayer que estudiamos con otro grupo de profesores de innovación, preguntaban, ¿no? ¿Qué otros recursos hay? Porque ya los docentes ya saben hacer presentaciones, ¿no? Presentaciones, mapas conceptuales, y siempre están haciendo lo mismo, pero eso es lo que comentaba un profesor de innovación. Claro, si eso está acotado muchas veces a la propuesta metodológica que es el docente, porque el docente cuando hace la planificación y luego ya va a la sesión, dice, ¿no? A ver, como mi evidencia va a ser una presentación en PowerPoint, ¿no? Está siendo muy preciso en cuanto a lo que se quiere producir, ¿no? Con un programa específico y con algo que se quiere hacer. Pero debería dejarse un poco más abierta las posibilidades de que el estudiante pueda elegir, si fuera el caso, alguna otra herramienta que permita evidenciar el producto o la evidencia de aprendizaje. Lo hemos puesto aquí porque esto va a depender del contexto de cada institución educativa, previo justo a la elaboración de los criterios. Perdón. Entonces, pero ¿para qué establecemos criterios? Ya algo mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Sobre establecer criterios. Pero ¿para qué establecemos criterios? Para la evaluación formativa. Recordemos que lo que se propone durante el año académico hay dos modalidades de evaluación. Una de ellas tiene que ver con la evaluación formativa, y esta evaluación formativa es todo un proceso sistemático que va recogiendo y va valorando información relevante acerca del nivel de desarrollo del estudiante y de las competencias, con el fin de contribuir oportunamente a la mejora del aprendizaje. La formación, cómo se va desarrollando la parte formativa, es lo que se va recuperando como datos para luego acotar en esa característica. Esto permitiría entonces valorar el desempeño del estudiante al resolver situaciones que significativamente sean genuinas
y que ésta le permitiría combinar sus capacidades. La intención de esta evaluación formativa es evidenciar entonces cómo va desarrollando sus capacidades ante ciertas situaciones. Y esto le permitiría al docente poder identificar dónde realmente está en relación a la competencia. O sea, ¿está siendo competente o no? Y esto alineado al desempeño que debe tener de grado y alineado al estándar de la competencia. Esto también permitiría entonces crear oportunidades continuas para mejora, de tal modo que el estudiante pueda combinar pertinentemente diversas capacidades, porque de repente no la está haciendo. La evaluación formativa va a permitir hacer ese seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y es por eso que ahí es donde se formulan los criterios para ver cómo va ese desempeño, cómo va ese avance. ¿Qué es lo que se evalúa desde el enfoque formativo? Se evalúan las competencias. Eso habría que tener en cuenta, ¿no? Lo que se evalúa son las competencias, mediante el uso pertinente y combinado de las capacidades, de tal forma que se toma como referencia los estándares de aprendizaje. ¿Cuándo decimos que un estudiante es competente? Cuando logra el estándar, cuando desarrolla, articula, combina sus capacidades y va desempeñándose para lograr el estándar. Hablamos de competencia en función del estándar de acuerdo al currículo, porque podríamos hablar que es competente en otras características, es cierto, pero dentro del marco del currículo nacional, el estudiante es competente o no, y para eso se evalúa de acuerdo a cómo vaya desempeñándose en el grado para el logro del estándar de esa competencia que se esté evaluando. Por eso es que establecemos criterios. ¿Cómo se evalúan las competencias? Hace un momento, en la diapositiva anterior, mencionaba que se evalúan las competencias, que es la combinación de las capacidades relacionadas con el estándar. Entonces, para poder evaluar las competencias, habría que recordar que hay que comprender la competencia como tal. Ya en la sesión anterior habíamos hecho un recuento de qué involucra la competencia 28, ¿no? Desde el enfoque curricular, ¿no? Recuerden lo que hicimos en la sesión anterior. Esto entonces permitiría comprender mejor qué es lo que se va a evaluar de esa competencia. Estamos hablando de la competencia 28. Esto involucra analizar entonces el estándar del aprendizaje del ciclo, lo hicimos en la sesión anterior, seleccionar y diseñar situaciones significativas, que es lo que tiene que hacer el docente de aula, y utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos en relación a las capacidades de la competencia. Porque los criterios nos van a permitir luego crear instrumentos alineados a esos criterios. El instrumento, digamos, más utilizado y famoso, por así decirlo, es la rúbrica. La rúbrica es la que permite visualizar ciertas características dentro de un proceso de evaluación, que no es la única, pero digamos que es la más utilizada. No necesariamente tiene que ser una rúbrica, hay que evaluar si alguno de los criterios se puede realizar con algún otro instrumento. Al momento de hacer la evaluación de la competencia, hay que comunicar a los estudiantes cómo van a ser evaluados y los criterios con los cuales se van a evaluar. Esto ya viene de una, digamos, costumbre pedagógica de indicar al estudiante que vamos a llegar a una determinada meta, que es la evidencia de aprendizaje, pero cuando se llega a esa meta, los criterios a tener en cuenta para la evaluación son tales, que es lo que normalmente hace un docente, ¿no? Puede identificar qué es lo que se va a evaluar. Asimismo, valorar el desempeño actual del estudiante para el análisis de las evidencias, ¿no? Cómo se encuentra el estudiante en función de esa evidencia, para luego poder hacer una retroalimentación a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel, ajustando la enseñanza y necesidades identificadas. Eso tiene que ver con la evaluación formativa. Hay una otra evaluación que es la evaluación certificadora, donde se evalúa todas las competencias para poder hacer la calificación, y que esto tiene que ver con una acción sumativa, básicamente. Pero desde el punto de vista de la acción formativa, se tiene que tener en cuenta estas características. Pero hasta aquí hemos hablado que deben haber criterios, es cierto, los criterios, pero ¿qué son los criterios específicamente? De acuerdo al currículo, los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor. Son un referente para un juicio de valor, es decir, vamos a hacer una valoración de esas características y cualidades que se quieren valorar en el estudiante y que el estudiante lo tiene que demostrar de acuerdo a situaciones y a contextos determinados.
El estudiante demuestra cierta situación, ciertas acciones, y a partir de esas acciones valoramos de acuerdo a lo que está alineado con el propósito de aprendizaje. Entonces, para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, se debe formular criterios para la evaluación. Entonces, un juicio de valor. Es decir, ¿cómo sé que has hecho, cómo sé que está bien o no? ¿Cómo sé si realmente es lo que teníamos que evidenciar como aprendizaje? Por eso está el criterio. El criterio entonces debe ser lo más preciso posible para que no haya dudas de cómo se desempeña el estudiante. Entonces, ¿cómo formulamos los criterios para la evaluación de las competencias? Es aquí, entonces, el kit de la evaluación formativa. Entonces, para una evaluación de competencias, recordemos que hay una evaluación formativa y una evaluación certificadora. Esta evaluación certificadora, que es la parte ya final del periodo, donde se hace una evaluación de todas las competencias para luego hacer una calificación. Pero en ambos casos, los criterios deben elaborarse a partir de los estándares y sus desempeños, que deben incluir todas las capacidades de la competencia. Los desempeños, los estándares y los desempeños me van a servir para formular los criterios de evaluación. Pero estos criterios de evaluación, si bien es cierto, tienen como referencia el estándar y los desempeños, deben ajustarse a la situación o problema a enfrentar. Y es aquí entonces donde viene la diversificación, es decir, la contextualización de acuerdo a esa situación significativa que se ha identificado. Recordemos que cuando hemos hecho la organización de las unidades, están alineados con ese análisis que se ha hecho en el PCI, de esa contextualización regional, local o institucional que se tiene. Las unidades tienen una situación significativa y se van a desarrollar ciertas competencias por cada una de las unidades. Cuando se hace la evaluación, están alineadas a lo que se pretende desarrollar en las competencias, de acuerdo al estándar y desempeño, pero también ajustándose a esa situación significativa. No es que copiemos tal cual está en el desempeño y en el estándar hacia la planificación, sino que aquí viene justamente los procesos de diversificación curricular, que son tres, recordemos, son tres procesos: contextualización, adecuación y adaptación. Alguno de estos procesos entonces se involucrará al momento de hacer la construcción de los criterios de evaluación, porque tiene entonces que el estudiante demostrar de acuerdo a ese ajuste de la situación o problema a enfrentar. Todos están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente, ¿no? Es decir, todo esto tiene que estar articulado. Luego, en el caso del proceso de evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. Es lo que sucede en su mayoría durante todo el año académico, ¿no? Se van haciendo sesiones de aprendizaje, pero se hace una evaluación formativa y es ahí donde se utilizan estos criterios para observar con detalle los recursos utilizados para el proceso de aprendizaje. El proceso de cómo construye el estudiante la evidencia de aprendizaje y cómo pone en práctica sus capacidades para el desarrollo de la competencia. Esto es indispensable justo para el desarrollo de la competencia y alineadas con el propósito de aprendizaje. Dado su propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una retroalimentación al desarrollo de la competencia, un recurso, combinación de estas, una capacidad o una competencia. Y esto es interesante porque en una sesión se puede desarrollar algunas capacidades de la competencia y que esta luego va a continuar con otras sesiones donde se va a involucrar otras capacidades. Pues como bien se sabe, en una sesión, dependiendo de la cantidad de tiempo que se tiene en una sesión, entonces no se puede desarrollar en algunos casos todas las capacidades de una competencia. Es por eso que se va evaluando de manera progresiva, formativamente, la combinación de esto, o sea, el uso de recursos, el uso de ciertas capacidades, para luego, en su conjunto, hacer una evaluación de la competencia como tal. Por eso es que hay una evaluación certificadora, que al final determina cuál es el calificativo en un determinado periodo. Y para el caso de la evaluación del aprendizaje, que es la evaluación certificadora, dado que la finalidad es determinar el nivel de logro alcanzado,
en el desarrollo de la competencia, los criterios se utilizan para observar la combinación de todas sus capacidades durante la acción de la respuesta a la situación planteada. Esto es importante porque, a ver, cuando se hace ya la evaluación certificadora, es la que va a poner la calificación por periodo, la situación, el criterio involucra todas las capacidades de la competencia. En cambio, cuando se hace las evaluaciones formativas, puede que involucre algunas capacidades en algunas sesiones, que esto nuevamente va a estar de acuerdo al contexto de cada área curricular, tiempo, recursos, propósito de aprendizaje, todas esas características a tener en cuenta. Dado este marco conceptual de los criterios de evaluación, tanto desde el punto de vista formativo y certificador, nos habíamos quedado en la organización de las unidades. Entonces, ahora lo que viene es desarrollar cada unidad. Y en cada unidad se tiene que determinar entonces cuál es el logro de aprendizaje por cada unidad, las evidencias de aprendizaje, tomando como referencia esa situación significativa y el propósito de aprendizaje diversificado con la situación significativa. Esta es una unidad, la primera que habíamos visto en la organización del ejemplo, relacionada con ciencia y ambiente, ciencia y tecnología, perdón. Y en la primera unidad, en la organización, habíamos identificado que se iba a desarrollar la competencia 21, pero también iba a ir acompañada de la competencia 28. Eso de acuerdo a la organización que habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Pero aquí está esta matriz, esta tabla, donde están las competencias a desarrollar en esta unidad, competencia 21 con sus capacidades, competencia 28 con sus capacidades, y es aquí donde se empieza a formular cuál es la evidencia de aprendizaje de la unidad. Y los criterios, habíamos comentado, están relacionados con las capacidades que se piensan desarrollar dentro de esa unidad. Recordemos que al final del periodo debe desarrollarse todas las capacidades conjuntamente de las competencias que se han ido involucrando. Acá se tiene criterios que, de la competencia 21 con sus capacidades, que puede haber muchos, como hemos puesto de ejemplo 2, pueden haber más criterios, ¿no? Igual, acá hemos puesto 2 ejemplos de criterios alineados a la competencia 28, y que puede haber más, puesto que esto es una identificación del docente, y es aquí donde el profesor de innovación es el asesoramiento de cómo, a partir del estándar del desempeño de grado del ciclo identificado, es que va a proponer los criterios de manera diversificada. Entonces, se toma el desempeño para formular los criterios, pero alineados al propósito de aprendizaje con esa situación significativa de la unidad. Entonces, se formulan los criterios y luego se identifica cuál va a ser la evidencia de aprendizaje por cada una de las competencias en relación a ese propósito de aprendizaje en la unidad. Adicionalmente, se pone el instrumento de evaluación que se va a desarrollar en la unidad. Aquí hemos resaltado la competencia 28, también debería estar la competencia 29, están los enfoques transversales con sus actitudes observables de los enfoques, y si hubiera otras competencias relacionadas, también estarían mencionadas aquí, de acuerdo a lo que se ha mapeado en la organización de las unidades. Se tiene entonces ahora los criterios de evaluación para la unidad. Una vez que se establecen estos criterios de evaluación de la unidad, luego la unidad se organiza en sesiones, que es el siguiente aspecto a tener en cuenta. Pues las unidades tienen ya unos criterios de evaluación que son referenciados luego en las sesiones. La organización de la unidad que van a hacer en sesiones. Hasta aquí todavía no se desarrolla la sesión, sino que es la organización de las sesiones. Esta unidad 1, ¿cuántas sesiones va a tener? Pues va a depender de la temporalización. De repente tiene 4 sesiones, 6 sesiones, depende del área curricular. Hay áreas curriculares que tienen 2 momentos durante la semana, y si la unidad dura 4 semanas, entonces tendrá 8 sesiones. De repente es un área curricular que solamente tiene un solo momento en la semana, y si la unidad dura 4 semanas, tendrá 4 sesiones. Entonces esto va a variar. Y aquí entonces, cuando se organiza ya la unidad en sesiones, también es importante identificar en qué y en cuáles de las sesiones es que va a estar involucrada las tecnologías. Para este ejemplo que hemos puesto, la unidad 1 está involucrada la competencia 21 y la competencia 28, que es la competencia transversal, donde se va a promover el uso de las tecnologías, la mediación.
Pero no es que en todas las sesiones de la unidad va a estar la competencia 28. De repente en la primera sesión, que es una sesión inicial donde hay que hacer un contacto de la propuesta de lo que se quiere lograr para la unidad, no necesariamente tenga que tener el uso de tecnología, la promoción de las tecnologías. De repente a partir de la sesión 3, 4, nuevamente va a depender de la cantidad de sesiones. ¿Podría darse el caso que en todas las sesiones de la unidad esté presente la tecnología? También podría darse el caso, pero aquí nuevamente viene la pertinencia de la identificación de en qué momento se usa uso de la tecnología, en qué sesión se va a utilizar la tecnología. Ahora, algunos profesores no se nos han mencionado, pero la tecnología puede utilizarse en todas las sesiones, ¿cierto? Pero ¿es pertinente? Tal vez sí, tal vez no. También se puede hacer una adecuación, también podría adaptarse, en fin, puede haber muchas situaciones. Pero este es un trabajo que el conjunto de docentes del área debe realizarla, pero también el profesor de innovación, en el caso de ustedes, debería ir haciendo este asesoramiento de la pertinencia del uso de los recursos para determinada sesión, teniendo en cuenta que hay criterios a ser evaluables de acuerdo a la unidad. O sea, al finalizar la unidad se debe tener una evidencia y esta evidencia está en función de los criterios de la evaluación. O sea, ¿cómo sabemos si ha sido competente o no en la unidad? De acuerdo a las capacidades que se han ido identificando por cada una de ellas. Entonces, aquí en este cuadro de secuencia de actividades se ponen las sesiones con algún título tentativo y con algunas principales experiencias de aprendizaje que se quieren lograr. No es que se tenga que hacer la sesión como tal, simplemente es alguna identificación de qué es lo que debería lograrse en esa sesión y cuáles son los recursos a utilizar y los espacios los espacios educativos a ser implementados, a ser utilizados, perdón. En la sesión N no hemos puesto un número en específico aquí en el ejemplo. Está la principal experiencia de aprendizaje, los materiales que van a utilizar, PC, laptops, en fin, lo que tenga la institución, y el ambiente será en el aula de innovación pedagógica, que puede ser en el aula, ¿no? Va a depender de cada institución educativa, su contexto. Y aquí entonces, haciendo un recuento de lo que hemos ido conversando el día de hoy, es que dentro del marco de la diversificación curricular hay etapas que se siguen a nivel de institución educativa, que es lo que ha ido comentando Fernando en su primera parte, y a nivel del aula también hay etapas. Y dentro de esa etapa de planificación que se tiene en la diversificación curricular, hemos analizado, el equipo docente tiene que analizar el PCI, tiene que analizar su contexto, lo que quiere pretender, lo que se debe pretender a partir del currículo para poder establecer el propósito de aprendizaje. Este propósito de aprendizaje se tiene que organizar a través de periodos y unidades, identificando entonces que en esa organización y en esa mediación puede estar las tecnologías, no en todo momento, sino va a depender de la pertinencia del docente, y a partir de esa identificación y organización, las unidades entonces empiezan a elaborar, tomando en cuenta el propósito de aprendizaje para la unidad, pero también ir formulando los criterios que luego serán tomados en cuenta en cada una de las sesiones, porque las sesiones se van a desarrollar para el logro del aprendizaje que se está marcando o la evidencia de aprendizaje que se está estableciendo en las unidades alineados a ese propósito de aprendizaje contextualizado, adecuado o adaptado, dependiendo de lo que se pretenda. Hasta aquí nos vamos a quedar. Lo que sigue a continuación después de esto, en la siguiente sesión del próximo mes, es ya el desarrollo de la sesión, de una de las sesiones que esté involucrada la tecnologías, pero que esto viene a consecuencia es decir, muchas veces nos han ido pidiendo en años anteriores y este año también sesiones que involucran las tecnologías, pero si bien es cierto, pueden integrarse tecnologías en cualquier sesión, que así lo crea conveniente el docente, esto debe partir desde una planificación. Esta planificación, luego, ¿cómo estaría alineado con lo que se tiene en la institución? Las tablas de innovación pedagógica, hoy en día, todavía se sigue manejando con un tema de horarios. Esto podría ir variando a medida que el docente vaya haciendo esta planificación con la mediación de las tecnologías.
Este es un poco lo que queríamos comentarle hasta el día de hoy. Lo que nos falta de toda esta diversificación curricular es llegar ahora a la sesión. Pero eso será en un siguiente momento, en el siguiente mes que nos podamos reunir nuevamente para conversar un poco sobre ya la sesión. Hasta aquí es la planificación. Ya luego haremos los momentos de la sesión y cómo involucra los criterios de evaluación en las sesiones de aprendizaje. Eso sería todo de mi parte. Ahora voy a dejar a mi compañero David para que pueda ir comentándoles algunos aspectos finales. Adelante, David. Bien, vamos a agradecer a Luis por su presentación, también el bloque 1 a Ferdinando. Entramos al bloque de preguntas y respuestas. Queremos que ustedes puedan escribirnos a partir de este momento en el chat. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo a partir de este instante. Veo que anteriormente no han registrado ninguna pregunta. Con respecto a la asistencia, hemos vuelto a compartir el registro de asistencia. Y si alguien desea, puede activar el icono participar. Ahí está la mano levantada para que podamos habilitarle y puedan poder expresar cuál es la consulta que ustedes tienen. Damos unos instantes entonces. Vamos a dar unos instantes mientras ustedes o revisamos cuántos han registrado su asistencia. Vamos a ver el reporte que nos da, cuántos registros de asistencia tenemos hasta el momento. Bien, vamos revisando también el chat. En el chat, a ver, ya tenemos, sí, nos faltan un 30% de asistencia. Estamos cerca de 80, ¿sí? Está cerca de 80 en la sala, 80 participantes, y no llegamos a 60. Entonces, les pido que ustedes puedan registrarse en este momento. Hemos vuelto a colocar el enlace. Aquí colocamos la asistencia otra vez. Ya está. Nos preguntan, es importante un horario para el uso de las tecnologías porque tenemos equipos limitados. Cuando Luis se refería a los horarios, obviamente es importante tener un horario para cada espacio educativo o donde se va a usar tecnologías, pero estas tienen que responder al propósito de aprendizaje. No podemos simplemente hacer un horario bastante rígido. En el caso de primaria han colocado un horario de lunes a viernes para cada grado, primer grado A, la primera y segunda hora, primer grado B, tercera y cuarta, y así. Mantienen un horario durante todo el año. Entonces, este tipo de horarios no siempre se va a ajustarse al propósito de aprendizaje que tiene y usar tecnologías. Pero sí funciona este horario cuando solo usamos aplicativos o un recurso digital, sin necesidad de planificarlo. Por ejemplo, algunos utilizan material interactivo u otros para que el estudiante revise, juegue, interactúe. Entonces, ahí sí, no hay ninguna planificación, ningún propósito, simplemente que el estudiante manipule el dispositivo con un aplicativo u otro. Entonces, en esos casos sí funciona un horario y le toque la sesión que le corresponda, igual el niño o el docente va a entrar al aula de innovación y va a manipular un programa aplicativo. Entonces, en eso no estamos teniendo una intención de movilizar la competencia, sino simplemente estamos haciendo que el estudiante interactúe con el dispositivo. Entonces, necesitamos que esto sea planificado y por eso requiere de repente modificar los horarios de manera bimestral, mensual u otros según la necesidad y el requerimiento. Es decir, si el docente en su unidad, como han visto en el ejemplo, en la unidad 1 tiene 2 sesiones donde va a usar tecnologías y cuándo son esas sesiones, entonces se puede planificar. Incluso los horarios en algunas instituciones los manejan de manera mensual, porque como ya conocen la unidad, cuántas sesiones van a tener, en qué bloques lo van a desarrollar, entonces ya los van programando, ¿no? Entonces esto se hace más flexible. Esto es la recomendación. O sea, de manejar horarios hay que hacerlo. Son distintos al horario del profesor de innovación pedagógica, el horario de trabajo que tiene. No siempre el horario del aula de innovación o de otro espacio educativo es el mismo para el profesor de innovación.
Entonces, recordemos que ustedes como Grupo 3 ya han realizado acciones de fortalecimiento a sus docentes. Ustedes ya saben cuántos de sus docentes ya pueden desarrollarlo de manera independiente o con menos ayuda para este proceso. Y también tienen una meta de cuántos docentes ya deben integrar las tecnologías desde su planificación curricular hasta la implementación en la sesión de aprendizaje. Entonces tenemos que fomentar ello. Muy bien, tenemos ya una manito levantada. Luego de la participación de la profesora Elizabeth, vamos a invitarles a poder eh, activar sus cámaras para tomar la fotografía grupal, ¿no? No tenemos muchas preguntas en el chat. Profesora Elizabeth nos indica de que UGEL ya puede activar su micrófono. Profesora Elizabeth, ¿puede activar su micrófono? Todavía Buenos no. días. Ahora sí, ya le escuchamos. ¿De qué Buenos UGEL días, se comunica usted? Escuchamos su pregunta. Buenos días. buenos días, maestro. Del OGEL 08 de Cañete. Maestro, mi pregunta era, no mi pregunta, sino mi experiencia es que en mi institución educativa, sí, yo trabajo con un horario para el ingreso al aula de innovación porque no existe ese cruce entre maestras que de pronto en el mismo horario quisieran ingresar. Nos asesoramos a los maestros desde la planificación y de acuerdo al horario, ellas insertan o insertamos dentro de las sesiones el uso de las tecnologías. Si bien es cierto, en primaria, en los primeros grados, estamos utilizando plataformas interactivas, pero estas tienen relación con lo planificado en la sesión. Por ejemplo, si ellas planifican producción de textos, trabajamos con alguna plataforma o con Office produciendo textos, ¿no? Para que haya esa relación entre, exista la transversalidad, ¿no? De la competencia 28 con las competencias de las áreas. Entonces, me parece sí importante trabajar con los horarios para que no haya esa cruce en el requerimiento de las tecnologías. Nosotros contamos con los proyectores en las aulas, pero eso no implica que las alumnas estén trabajando con la tecnología. Entonces ellas ingresan al aula de innovación y también hacen uso de las tablets, pero eso sí, de las tablets no tiene un horario, pero sí de las computadoras. Bien, gracias por la experiencia. Ir avanzando siempre a no solo incorporarlo en la sesión, sino que ya podamos incorporar desde los documentos de planificación anual, ¿no? Desde el PCI. Avancemos en ese proceso para luego ya ir aterrizando en la sesión. Si se ajusta y les permite tener el acceso de esa manera, vayamos avanzando, luego evaluarán ustedes si hay que realizar algún cambio o no. Muy bien, vamos entonces a invitarlos ahora sí, Luis o Ferdinando, ¿alguna consideración final para luego tomar la fotografía? Vamos a, si no tenemos en el chat, hemos compartido el enlace de asistencia. Muy bien, y los invitamos a activar sus cámaras en este momento y vamos a hacer un conteo de unos segundos para poder hacer la captura de pantalla y de paso lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿no? Estamos en el grupo de WhatsApp número 3. Si alguno de ustedes está asistiendo por primera vez y no está en el grupo de WhatsApp, en este caso en el 3, porque el grupo 3 es para quienes ya vamos avanzando en este proceso, nos escriben en el chat para compartirles el enlace para el WhatsApp. Muy bien, ya estamos entonces, hacemos una captura de pantalla, ¿no? Ahí vamos a saludar a quienes están ya activando su cámara. Esperamos 2 segundos más. 2, 1. Muy bien, ya no hay más activaciones, entonces hacemos la captura en 3 segundos. En 3 segundos, 2, 1. Muy bien. Esta es la evidencia de nuestra sesión de hoy. Vamos a compartirlo también en el grupo número 3. Y Ferdinando, Luis, algunas consideraciones finales para ir cerrando con la sesión de hoy.
Gracias David. Primero agradecer nuevamente a cada uno de los participantes por esa dedicación que tienen con el afán de seguir contribuyendo a este proceso de integración de las tecnologías en la planificación curricular y por ende en generar oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien lo manifestó la última maestra, nosotros no estamos negando los horarios de uso, muy por el contrario. Esos horarios tienen que gestionarse, pero en el marco de una planificación que el docente ha gestionado. Y para eso, como profesores de innovación, tenemos que estar involucrados para dar alertas de posibles cruces. Mire, maestro, aquí ya hay una posibilidad, ya nuestros dispositivos ya no abarcarían esta atención. De repente usted reformule, evalúe la necesidad y pertinencia de movilizarlo hacia otra, de repente, organización de su secuencia didáctica, de la unidad, de la sesión, en fin. Pero es una constante coordinación que se tiene, no es una imposición que yo haga y lo lleve a que gestionen el uso de ese ambiente porque yo necesito que vayan a ese ambiente. No es tanto así, ya lo hemos explicado en todo este procedimiento. Nos queda más que agradecer nuevamente, un fuerte abrazo a cada uno a la distancia. Nos vamos a encontrar en la siguiente sesión número 6, que está planificada para el mes de junio. Me corriges, David, si es que me equivoco. Y nos encontraremos en esa fecha en continuidad de estas acciones. Queda una tarea, la tarea es para ustedes, una especie de revisión de documentos que tienen a nivel de la institución educativa, traten de hacer los ejercicios de algunos reajustes de acuerdo a nuestra experticia. Todos somos docentes, por lo tanto tenemos una experticia. Ah, pero yo soy docente de computación. Imagínate que te han encargado EPT. Entonces, haz un ejercicio, a ver qué resulta de tu ejercicio de acuerdo a tu experticia pedagógica, disciplinar y tecnológica. ¿Cómo sería? Evidencia cómo sería. Lo mismo para el docente de cualquier otra área curricular que ha asumido el cargo de profesor de innovación pedagógica, porque tenemos esas situaciones. Hagan el ejercicio, todos somos docentes de formación, no tendríamos por qué decir no nos corresponde. Hagamos el ejercicio para poder difundir, sensibilizar a nuestros colegas. Nosotros estamos haciendo el ejercicio y facilitarle a ustedes un ejemplo, pero que no quede ahí. Ustedes pueden hacer mayor producción para su institución educativa, no solamente trasladen lo que nosotros estamos brindando, porque el trasladar lo que nosotros brindamos nos llevaría a dos interrogantes. ¿Nos comprendieron realmente? ¿O es que lo están haciendo por salir del paso y dar el mismo ejemplo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Evidencia, repito, que ustedes pueden producir. De mi parte, muchas gracias y nos encontramos la próxima sesión. Luis Uribe. Sí, gracias. Sí, siempre es bueno contar con su presencia de ustedes, pero también de las interrogantes que tengan o las situaciones que puedan ustedes comentarnos para poder brindar las retroalimentaciones pertinentes. Nos encontramos, como Fernando mencionaba, ya en el mes de junio. Si alguien ingresó de repente a destiempo ahora en la mañana, en la tarde tenemos nuevamente la misma temática, así que pueden ingresar en el turno de la tarde si así creen conveniente. Bien, hay algunos por primera vez, entonces habría que ponerlos en el grupo 1, creo, David. Bien, de mi parte, muchas gracias y los esperamos en el mes de junio. Adelante, David. Gracias Luis, Fernando. Profesora Flor Ángel Romero está ingresando por primera vez. En este momento voy a compartirle el grupo de WhatsApp. Usted debe participar en el grupo 1. ¿Sí? El grupo 1, voy a compartir el enlace al WhatsApp. Voy a colocar en el chat. Le pedimos de que se una allí. En el grupo 1 hemos tenido el día lunes la sesión, pero usted puede revisar los materiales en el Drive, las sesiones desarrolladas desde el mes de marzo y a partir de ello usted va a poder hacer una revisión. En la tarde estamos a las 3 de la tarde y aquí le coloco el enlace al grupo 1. ¿Por qué el grupo 1? Son quienes están participando por primera vez en estos procesos y estamos yendo un ritmo, el paso a paso de las acciones, de sus funciones,
sobre la competencia 28 y otros aspectos. Entonces, correspondería que participe en el grupo 1. Muy bien, hemos compartido ahí la imagen del cronograma. Nos encontramos el 17 de junio con el grupo número 3. Recuerden que la siguiente sesión número 6, el 17 es para el grupo 1, el 18 para el grupo 2 y el 19 para el grupo 3. Entonces, con ustedes estamos el 19 de junio en la sesión. El enlace sigue siendo el mismo. No va a cambiar el enlace, sigue siendo el mismo para todas las sesiones. Entonces, agenden en su correo electrónico para que ya la siguiente sesión puedan ustedes participar. Avancemos con estas semanas, las tareas pendientes, enviar el plan de acción en el enlace correspondiente. Bien, de esta manera entonces cerramos la sesión del día de hoy. Agradecerles por vuestra participación. Muchísimas gracias. Hasta pronto.